Hoy les presentamos un artículo sobre el uso del Silebesiran en pacientes con hipertensión arterial, una historia donde combinamos una problemática real en salud pública, una innovación terapéutica, porque entender un artículo no es solo entender resultados, sino también entender qué problema intenta resolver y qué tan cerca está de lograrlo. Doctor, se me olvida tomar las pastillas todos los días. ¿Y si existiera un tratamiento que solo necesitaras cada 6 meses? La hipertensión arterial es uno de los principales problemas de salud pública en el mundo y constituye el factor de riesgo modificable más importante para enfermedad cardiovascular. Se relaciona con infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y progresión de enfermedad renal crónica, por lo que sí sigue siendo una causa importante de mortalidad y discapacidad. A pesar de que existen múltiples tratamientos eficaces, una gran proporción de pacientes no logra un control adecuado en la presión arterial. Esto se debe en parte a la baja adherencia terapéutica, al uso de múltiples medicamentos y a la dificultad de sostener tratamientos diarios por largos periodos. Desde la medicina interna, este problema es especialmente relevante porque la hipertensión es extremadamente frecuente en la práctica clínica y su mal control incrementa el riesgo cardiovascular global. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Imaginemos ahora que dentro del cuerpo aparece una nueva protagonista. Hola, soy Silebesiran. Una terapia basada en interferencia de ARN que actúa en el hígado inhibiendo la síntesis de angiotensinógeno. Este estudio busca evaluar si esta estrategia innovadora puede ofrecer un control más sostenido de la presión arterial y mejorar la adherencia. Pero antes de seguir el viaje de esta molécula, hay que entender el problema. A pesar de múltiples tratamientos disponibles, hasta el 80% de los pacientes hipertensos no alcanzan las metas de control. Una de las principales causas es la baja adherencia a tratamientos orales diarios, lo que genera un control inadecuado de la presión arterial y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. En la práctica clínica, esto significa pacientes que olvidan dosis, abandonan tratamientos o no logran sostenerlos en el tiempo. En otras palabras, el problema no siempre es el medicamento, es que el paciente no lo toma. Esto plantea una necesidad clara en medicina interna: desarrollar estrategias más sostenibles, simples y efectivas. Y es aquí donde Silebesiran entra como una posible solución. Para saber si realmente funciona, analizamos el estudio Cardia 1. Se trata de un ensayo clínico fase 2, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, lo que le otorga alta validez interna y permite establecer una relación causal. Se incluyeron pacientes entre 18 y 75 años con hipertensión leve a moderada. El desenlace primario fue el cambio en la presión arterial sistólica ambulatoria. Inicialmente se evaluaron 1.517 pacientes, pero solo 394 fueron aleatorizados y 377 analizados, debido a exclusiones específicas. Este proceso mejora la validez interna, pero limita la validez externa. A los 3 meses, el análisis se realizó mediante un modelo de medidas repetidas, con ajuste por variables basales. Los valores de P fueron menores a 0.001 y los intervalos de confianza no cruzaron el 0, indicando significancia estadística. Pero significancia no siempre significa relevancia clínica, y eso es clave en el análisis.
Ahora veamos los resultados más importantes del estudio y por qué está generando tanto interés en el manejo de la hipertensión arterial. Los resultados muestran que Silebesiran logró reducir significativamente la presión arterial de forma sostenida en comparación con el placebo. A los 3 meses, la dosis de 150 mg logró una reducción promedio de 14.1 milímetros de mercurio. La dosis de 300 mg mostró el mayor efecto observado, alcanzó una reducción de 16.7 milímetros de mercurio. Con 600 mg la reducción fue de 15.7 milímetros de mercurio, manteniéndose clínicamente importante. En comparación con el placebo, el efecto antihipertensivo de Silebesiran fue claramente superior. Estas reducciones son clínicamente relevantes porque disminuciones incluso moderadas de presión arterial se asocian con menor riesgo cardiovascular. Además, los intervalos de confianza fueron estrechos, lo que indica consistencia y precisión en los resultados obtenidos. Esto fortalece la confiabilidad del estudio y respalda la solidez estadística de los hallazgos. También se observó una reducción superior al 90% de angiotensinógeno circundante. Este hallazgo demuestra coherencia entre el mecanismo de acción del medicamento y el efecto clínico observado sobre la presión arterial. El estudio también identificó un efecto techo, donde aumentar la dosis no generó beneficios proporcionalmente mayores. Y algo especialmente importante, el efecto antihipertensivo se mantuvo hasta por 6 meses después de la administración. Esto cambia completamente el enfoque tradicional del tratamiento, mejorando adherencia y simplificando el manejo a largo plazo. Silebesiran representa una propuesta innovadora en el tratamiento de hipertensión, combinando mecanismos biológicos y relevantes. En seguridad, los eventos adversos fueron más frecuentes con Silebesiran que con placebo. Aunque en su mayoría fueron leves o moderados, también fueron transitorios. La mayoría de los efectos adversos fueron manejables y de carácter transitorio. Los más relevantes fueron las reacciones en el sitio de inyección e hipopotasemia. También se reportaron algunos episodios de hipotensión, eventos hepáticos y casos aislados de lesión renal aguda, sin un aumento claro de eventos graves frente a placebo. Desde el punto de vista clínico, el Silebesiran puede ser útil en pacientes con baja adherencia o hipertensión de difícil control, porque su esquema de administración cada varios meses es muy atractivo para los pacientes. Sin embargo, el estudio tiene ciertas limitaciones importantes. El seguimiento fue corto, de solo 6 meses, y no evaluó desenlaces clínicos como lo que es el infarto, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca o mortalidad. Por eso, aunque demuestra un efecto antihipertensivo claro y una relación biológica coherente, todavía no sabemos si eso se traduce en beneficios clínicos a largo plazo. En conclusión, Silebesiran presenta una estrategia terapéutica innovadora y prometedora para el manejo de la hipertensión arterial. No obstante, se necesitan más estudios para confirmar su seguridad, eficacia sostenida y utilidad clínica real antes de incorporarlo de forma definitiva a la práctica habitual. Muchas gracias. Silebesiran representa una de las propuestas más innovadoras en el manejo actual de la hipertensión arterial. Su mecanismo basado en interferencia permite reducir de forma sostenida la presión arterial con aplicaciones poco frecuentes, lo que podría mejorar significativamente la adherencia terapéutica.